Damos la bienvenida al coronel Mario Pazmiño. Él es o fue director de servicio de inteligencia del país. Sigue siendo un experto en el tema de seguridad, es un asesor en este tema. Quisiéramos iniciar este diálogo, coronel Pazmiño, preguntándole en qué medida coincide usted con la visión del gobierno, de que aquí de por medio y con más peso que la protesta social están estos intereses políticos que persiguen derrocar al gobierno de Guillermo Lasso. De otra forma, de una manera más blanda, quizá se podría interpretar que la protesta social ha sido contaminada por este hecho y ha llevado como consecuencia al presidente Guillermo Lasso a desistir del diálogo, descalificando a su principal líder, Leonidas Issa. ¿Cuál es su visión sobre este tema? Gracias, muy buenos días. Un cordial saludo para los televidentes de este precioso medio de comunicación. Yo creo que hay tres factores importantes que están atrás de esta posición de generar una desestabilización nacional y un intento de golpe de Estado por parte del señor Issa, como lo pongo en uno de los análisis que presenta el observatorio. El primero de estos básicamente es que existen intereses ocultos del crimen organizado transnacional en que mientras más conmoción exista en el país, mayor posibilidad tienen de seguir sacando su mercadería por las plataformas internacionales de distribución. Se han articulado últimamente en esta semana de protesta y un poco más, se han articulado una mayor cantidad de salida de droga desde territorio ecuatoriano hacia los corredores internacionales. Eso es algo que es muy claro y la Policía Nacional está también manifestando este particular. Ahí hay un interés claro, fijo, para poder, por un lado puede ser financiar o por otro lado pues generar una mayor distorsión en la seguridad interna del país. Ese es el uno. El otro, indudablemente, que es estas fuerzas del socialismo regional que no vieron bajo ningún concepto con buena cara que un país pequeño como el nuestro, Ecuador, se dé un giro en la tendencia política que estaba reinando en América Latina, que era del socialismo del siglo XXI, y una persona, un banquero, en este caso el señor Guillermo Lasso, pues logre cambiar esa historia y trasladar a un partido de centro derecha a la toma del poder. Esto no lo perdonaron nunca y así lo dije al presidente Guillermo Lasso hace mucho tiempo atrás, antes de que sea presidente de la República. Y también le dije a él que iba a generarse un proceso de desestabilización y que posiblemente lo iban a sacar. El tercer elemento importante es que existen fuerzas también políticas internas que están atrás de conseguir esa desestabilización, porque esa desestabilización les abre un espacio de maniobra importante para poder nuevamente tener la intención de regresar para tomar el poder. Esto aduciendo que el presidente Guillermo Lasso, al entrar en una muerte cruzada, no tendría mayores posibilidades de reelegirse en la presidencia de la República, porque tiene una afectación importante en su nivel de credibilidad y su respaldo popular. Estos condicionantes pues hacen pensar que el señor Leonidas Issa trató por todos los mecanismos de ir articulando y fue utilizado por diferentes facciones de cualquiera de estas que acabo de mencionar para lograr tomar ese poder. Pero recuerden ustedes, ecuatorianos, lo siguiente, que ya tuvo varios fracasos internos dentro del movimiento indígena. La subida de Issa hacia la presidencia de la CONAIE fue muy tortuosa para él. Luego lo logró hacer con las justas, diríamos en el argot popular. Posteriormente a eso, él trató de unificar bajo su liderazgo a la CONAIE y el brazo político, que es Pachacuti, y ya tuvo el primer fracaso. Y le dijeron a Pachacuti: no señor, usted es por allá, nosotros somos por acá, hasta ahí nomás. Ese fraccionamiento interno que tenía él, tenía que unificarlo para poder presentar más sólidamente una posición de movilización, que no lo tuvo desde el inicio y que hoy, en la noche del día de ayer, se vio materializado porque gran parte de las estructuras comenzaron ya a fraccionarse.
Tres factores que no consideró el señor Issa. El primer factor, esta falta de unión de las bases, que no era sólida. El segundo era que él pretendía seguir pidiendo recursos económicos para poder sostener esta movilización, y estos recursos también se comenzaron a acabar. Él estaba ya con el límite, si cabe el término decirlo así, de recursos y de apoyo logístico para poder mantener las movilizaciones. Y esto generaba un malestar interno, indudablemente. El otro elemento que yo creo que no tomó en cuenta el señor Issa es que la población ecuatoriana en las principales ciudades que han sido afectadas por esta horda de delincuencia organizada, porque la contaminación de la protesta social pacífica, entre comillas, se transformó en actos de vandalismo y de terrorismo urbano y sedición urbana, que hasta el día de hoy continúan en algunos lugares, pero con menor intensidad. Entonces, esa situación, señores, generó, por otro lado, que la población ecuatoriana comienza a rechazar la presencia del movimiento indígena en las principales ciudades. Y esto es una condicionante importante para lograr que esta movilización tome más fuerza y más cuerpo ante la intención que tenía el señor de tumbar al gobierno. Dentro de lo que usted nos está diciendo, coronel Pazmiño, hay un punto que quisiera aclararlo. Le entendemos a usted y asumimos que está con información fresca de que este paso dado, no sé si es parte de una estrategia o fue una decisión que ante las circunstancias tomó el gobierno el día de ayer, el presidente Lasso, concretamente, de ir por el camino de la fuerza y no del diálogo, está dando resultados. Lo que está sucediendo, le preguntamos, es que se está efectivamente desensamblando la protesta. Yo creo que la protesta el día de ayer tuvo un golpe muy fuerte en su unidad y también en la estructura organizativa de la misma. O sea, comenzó una desbandada de diferentes organizaciones y eso está afectando. Pero lo importante aquí, señores, es dejar muy en claro. Los ecuatorianos tenemos que ser muy, muy analíticos en esto. ¿Quién propuso la conversación, el diálogo? No fue el señor Issa. Él impuso unas 10 acciones que tenía que tomar el gobierno. Era una plataforma de lucha que tenía que entrarse a discutir, pero no quiso discutir. El presidente Guillermo Lasso, por su cuenta, pues, y su gobierno, han tratado, por todos los mecanismos, de reunirse para solucionar. Un día antes, como él lo dice en la rueda de prensa el día de ayer a las 4 de la tarde, un día antes estaban ya sentados y llegaron a ciertos acuerdos mínimos. Pero ese tipo de juego, ese tipo de viveza criolla para poder ir presionando supuestamente por una eventual posición de fortaleza del movimiento indígena, se vio trastocada el momento que el presidente de la República, luego de que han pasado 12 días en que la fuerza pública fue, pues, golpeada, ofendida, arrinconada, y tenía solo como acción el repeler y contener, no reprimir. El momento que el presidente de la República da la autorización de que se empleen cualquier tipo de recurso de las instituciones para hacer prevalecer la seguridad de los ecuatorianos e inclusive el uso progresivo de la fuerza, ese momento ya no entra la fuerza pública a repeler y contener. Ese momento la fuerza pública entra a reprimir, y esa es una situación completamente diferente al ambiente que se vivía anteriormente. Coronel Pazmiño, vamos a hablar del uso progresivo de la fuerza, pero por el momento, en este mismo tema, hablemos de esa progresión de acciones de fuerza que se dio desde la protesta. ¿Cómo vio usted, evidentemente, la segunda parte de la semana que estamos terminando, las acciones violentas, fuertes, comenzando por lo que sucedió en el Puyo, pasando por ese suceso lamentable de Calacalí,
dieron muestras de que la situación iba escalando. ¿Cómo vio usted la evolución de esa situación? Básicamente, yo había manifestado desde el año 2019 que la sociedad ecuatoriana y las protestas sociales habían cruzado la línea de la cordura, de una protesta social a lo que son acciones de terrorismo urbano, anarquía y sedición urbana. Eso es sumamente grave porque se han visto demostraciones de violencia no justificadas. Se quemaron PAI, se atacó a la fuerza pública, se quemaron vehículos y un sinnúmero de cosas adicionales más. Y esa protesta del 2019 era un comienzo de lo que iba a proyectarse para las próximas protestas. Yo había manifestado también que de darse una nueva protesta, y esta en junio, iba a ser mucho más violenta. Creo que no me equivoqué en el análisis, porque lo que vimos acá, señores, ya no es acciones de el movimiento indígena en la cual van a presentar sus demandas, no. Lo que vimos al momento, nosotros durante esta última semana, fue presencia de armas de fuego, una acción beligerante en toda su magnitud. Fíjense lo que pasó en el sector de Calacalí, de la zona de los bancos, que estaban recuperando aproximadamente unos 1.500 vehículos pesados que estaban acorralados y que no podían transitar, donde todos los productos estaban dañando. Lo que pasó ahí es lo siguiente, que las Fuerzas Armadas no fueron a despejar vías, señores. Lo que fueron a hacer es a acompañar un convoy para que sea trasladado a abastecer la ciudad de Quito. Resultado, 18 miembros de las Fuerzas Armadas heridos, 3 vehículos militares destruidos y un sinnúmero de situaciones adicionales. Sobre este incidente, las Fuerzas Armadas emitieron comunicados señalando que el hecho violento en Calacalí fue planificado. Es correcto, porque ese tipo de situaciones no se las hace de un día a otro día o de una hora a otra hora. Tiene que haber existido información que les permita a ellos ubicar la zona por donde iba a trasladarse el convoy, realizar una emboscada en ese sentido y proceder inmediatamente a atacar este convoy. Eso ya no es una protesta pacífica, señores. Eso ya es anarquismo. Eso es terrorismo urbano y eso es la presencia, cuando existe armamento, la presencia de guerrilla urbana. Eso es lo que tenemos al momento en el país y eso es lo que tendrá el presidente de la República, las instituciones, tanto policiales como militares y sus sistemas de inteligencia, de comenzar a desarticular todas estas estructuras de infiltración y estas estructuras que han causado el caos y la destrucción en nuestro país. Ahora, coronel Pazmiño, para hablar del uso progresivo de la fuerza del otro lado, del Estado ecuatoriano, de las fuerzas del orden, quiero poner como antecedente este video que circuló ayer intensamente, que se volvió viral en las redes sociales, y enseguida retornamos con usted. ¿Es esto aceptable en una sociedad que se considera civilizada, coronel Pazmiño? Estos son los temores que surgen en el pueblo ecuatoriano sobre los excesos de las fuerzas militares o policiales con esto del uso progresivo de la fuerza. Básicamente, y esto se entiende en el mensaje del gobierno, se va a privilegiar, y se lo hizo ya desde la tarde de ayer, el uso de la fuerza al diálogo. Quisiéramos su comentario. Son excesos que estamos observando y que considero que no debieron haberse producido. Sin embargo, quiero poner a razonar también lo siguiente. Yo he visto todo el video, no solo esa parte. ¿Qué estaba haciendo esta persona? Estaba disparando a la fuerza pública. Y el momento que ve que existe una carga de la fuerza pública, lo que hace es se mete en una alcantarilla. Pero antes de eso, esa persona estaba agrediendo a la fuerza pública. Inmediatamente, un miembro de la fuerza pública toma control de esa situación. Creo que comienza la forcejear ahí. Es el primero que llega. Después hay un desbordamiento de fuerza que no era procedente, indudablemente. Pero no solo veamos en un acto,
veamos también el otro acto inicial que generó este tipo de reacción, porque hay una persona que está causando un daño a la fuerza pública y está tratando de herir esa fuerza pública. Entonces, esa persona que actúa inicialmente está dentro del procedimiento normal porque está controlando a esa persona. El resto, pues, no debían de haber actuado así, mi criterio. Era suficiente la uno que estaba controlando. ¿Y cómo vio usted el incidente de El Puyo? Hay algo también que no se vea en los videos que se publican que hayan justificado esa acción. No le estoy poniendo a usted como juez, más bien tratando de conocer a veces detalles que no se conocen, como el que usted ha señalado en lo que acaba de comentar. Amnistía Internacional ha publicado el día de ayer un tuit en el que señala: tras analizar evidencia, determinamos que la muerte de un manifestante en El Puyo el 21 de junio fue causado por fuerzas de seguridad con uso excesivo de la fuerza y debe ser investigada como potencial ejecución extrajudicial. Y va más allá, en otra parte de lo que señala Amnistía Internacional, da detalles sobre el tipo de arma, la bomba lacrimógena que habría causado el fallecimiento, y pide además hace una excitación a que la policía comience una investigación interna sobre el tema, de alguna manera condenando el hecho de que no se haya procedido con eso. Su comentario sobre este otro incidente. Yo creo que eso tiene que ser investigado directamente por la Fiscalía y también por la institución y otros organismos que clarifiquen qué verdaderamente pasó en esa circunstancia, porque se habla de que fue un estallido de un artefacto explosivo mientras se manipulaba, se habla de que fue una granada lacrimógena disparada desde un True-Fly el que pudo haber causado este tipo de acciones. En definitiva, yo creo que lo importante es no desinformar en este caso, pues, y esperar que las autoridades competentes que tienen la responsabilidad de esclarecer los hechos, pues lo hagan de la manera más transparente, porque la única forma de llegar a reducir los niveles de confrontación es en base a la verdad de los hechos. Si es que existió un exceso, pues se tiene que juzgar a las personas que cometieron ese exceso. Pero si no hay ese exceso, pues también hay que pensar en el otro aspecto de que no hubo uso progresivo de la fuerza. Yo creo que las autoridades tienen la obligación y la Fiscalía de transparentar este incidente lamentable que se presentó en el público. El ministro de Defensa habló el día de ayer de que se empezarían a usar perdigones, el uso progresivo de la fuerza, el marco legal actual en Ecuador. ¿Qué más permite si es que se escalara la situación a otra dimensión? Bueno, el uso de perdigones está en el cuarto nivel de empleo de uso de la fuerza. Es una vez que ya se han utilizado bombas lacrimógenas, bombas aturdidoras, se va a comenzar a emplear lo que se llaman estos cartuchos que no son letales, con el propósito de impedir que esa protesta siga generando mayores cantidades de disturbios y distorsiones y se ponga en riesgo la seguridad de las personas y los funcionarios públicos. Posteriormente a eso, pues, y en darse mayor actividad de agresividad, está el último nivel que hasta ahora no se ha puesto en vigencia, que es el uso de armas letales. Pero eso no hemos llegado, creo que se ha contenido hasta el cuarto nivel en el cual se está empleando armas no letales como son este uso de perdigones de goma para poder neutralizar esta protesta y a los manifestantes. Quisiéramos también preguntarle, coronel, en su criterio, ¿en qué medida va a solucionar esta política que asume el gobierno del uso de la fuerza para terminar con esta coyuntura actual, con este paro nacional, cuando este problema tiene no solamente los ribetes actuales de caos, de violencia, de arbitrariedad que efectivamente se ha estado dando en calles y en ciudades, pero tiene sobre todo otros aspectos mucho más profundos de desequilibrio social, de problemas políticos, económicos del país? Yo creo que el uso progresivo de la fuerza básicamente
tiene que ser un uso racional que utilicen las instituciones que están autorizadas para que esto no devenga en una suerte de un uso de armas sin ningún tipo de control. La lucha que tiene que realizar las instituciones del orden público contra la delincuencia organizada, contra el crimen organizado y contra este tipo de procesos de desestabilización interna del país, pues tienen que ser enmarcados dentro de la legalidad y tienen que ser una herramienta para poder hacer frente a estas amenazas transnacionales e internas. Ese concepto es con el que nació el uso progresivo de la fuerza, porque los delincuentes del crimen organizado tenían una ventaja estratégica sobre las instituciones militares. Parte de lo que vimos durante esta semana y un poco más, casi 2 semanas, pues una afectación permanente a las fuerzas del orden, quienes no reaccionaban, solo trataban de controlar el tema, y se dieron ya estos episodios lamentables. Yo creo que el punto aquí está en que las instituciones hagan o realicen un entrenamiento adecuado y marquen los procedimientos adecuados para poder emplear esas armas que el pueblo les dio en beneficio de la misma sociedad y no como una herramienta de represión total. Coronel Pazmiño, otro tema, y con esto vamos a finalizar, que usted señaló en su alocución anterior, esa intervención o esa influencia que estaría teniendo el narcotráfico, el crimen organizado en lo que está pasando actualmente en Ecuador. Esto no es solamente una versión suya, lo esgrimió el ministro de Defensa denunciando este tema que ha sido rechazado, por supuesto, por los dirigentes de este paro nacional. El señor Leonidas Issa se sintió sumamente ofendido a nombre de las comunidades de que se intente vincularlo con el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Qué hay con respecto a este tema? Con usted hemos venido dialogando secuencialmente sobre el avance de la delincuencia y el narcotráfico en el país. ¿Hay efectivamente una intervención del narcotráfico y el crimen organizado en lo que está pasando? El narcotráfico y el crimen organizado transnacional desde mucho tiempo atrás tienen una penetración permanente en las estructuras políticas gubernamentales y en el área de las fuerzas de seguridad y también dentro del sistema judicial. Esto no quiere decir que las organizaciones sociales no estén libres de ser penetradas o ser utilizadas por el crimen organizado. Aquí hay un factor determinante, y el factor determinante es que en Colombia hay un incremento, una oferta, más bien dicho, una demanda excesiva de alcaloide en el contexto global. Y la producción ha rebasado los parámetros normales que tenía Colombia. Colombia tenía una producción anual de 2.000 toneladas. Hoy me imagino que están casi sobrepasando esta situación. Eso implica que el vector que teníamos nosotros entre la provincia de Esmeraldas y el departamento de Nariño tiene que haber sufrido una variante. Anteriormente por ahí salía el 75% de toda la producción de cocaína de Colombia. Al momento puede estar por un 80%. Eso implica que por territorio ecuatoriano, que entraba el 37.5%, puede haber subido al 40%. A eso se refiere el ministro del Interior y el ministro de Defensa cuando dicen claramente que puede estar relacionado. Sí puede estar relacionado porque a estas organizaciones delictivas les interesa que se convulsione el país para que la fuerza pública que está haciendo los controles en la frontera y en el litoral ecuatoriano cambien de dirección o rumbo y comiencen a concentrar sus acciones en la pacificación de la seguridad interna del país. Esto les facilita que transite o salga la droga. Es por eso que en el puerto de Guayaquil capturan como 4 a 5 toneladas, en el puerto de Manta 2, en el puerto de Esmeraldas 2. Eso nos da una idea de que en menos de una semana de conmoción social se captura cerca de 10 toneladas. ¿Cuántos hemos capturado desde enero hasta la presente fecha? 90. Hagamos un cálculo nada más. Eso quiere decir que hay un incremento. ¿Quién se está beneficiando directa o indirectamente de esta situación? El crimen organizado transnacional. Queremos agradecerle nuevamente por habernos acompañado, coronel Pazmiño. El coronel Mario Pazmiño fue director del Servicio de Inteligencia del Ejército Ecuatoriano.